¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapa y voy a hablarles de psicoanálisis de la infancia. El psicoanálisis, que trabaja con niños, se ha dividido en su historia en dos caminos. La vertiente del psicoanálisis de niños, Ana Freud y toda una serie de propuestas que tienen que ver con el desarrollo de la condición infantil a partir de pensar una serie de características propias de los niños, y el psicoanálisis con niños, que es en general el trabajo que se ha hecho a partir de Sigmund Freud y de Melanie Klein, en el sentido de pensar más esta propuesta, y desde luego de Lacan, de pensar, como decía, esta propuesta del psicoanálisis, de la teoría psicoanalítica aplicada al campo de los niños. O sea, no un psicoanálisis distinto, no un psicoanálisis de niños, sino un psicoanálisis con niños. Sin embargo, existe una propuesta que tiene que ver con el psicoanálisis de la infancia, a la que me suscribo, que me parece aún más poderosa, en la dimensión de darnos cuenta de que, si bien es cierto que el psicoanálisis con niños es importante, podemos ver de alguna manera que hay una serie de eventos y de elementos alrededor de los niños, de sus contextos, en donde se puede intervenir psicoanalíticamente. Por ejemplo, esto que se ha llamado trastorno por déficit de atención por hiperactividad, que es un diagnóstico que se da en niños, y generalmente cuando hablamos con las madres o los padres de estos niños, descubrimos que son ellos los que tienen un problema de limitación, de hiperactividad, de toda una serie de cosas, y que no han podido ponerle límites a sus hijos. Entonces, esta idea de trabajar con la infancia implica trabajar con todo aquello que constituye el devenir del niño en este contexto, en sus circunstancias. Los padres de familia, la escuela, incluso los médicos, las enfermeras, las maestras, porque de lo que se está proponiendo es que hay una serie de variables, de fenómenos, de circunstancias en donde la intervención psicoanalítica puede ser muy útil. Por ejemplo, si pensamos en una dimensión del problema de los niños, que es solo una dimensión, pero no es poco importante, es la parte de entender al niño como un síntoma de los padres. Entonces, ¿qué se puede hacer? O es poco lo que se puede hacer, o bien lo que se puede hacer es profundamente desgastante para el niño si no se interviene con los padres. La forma de intervención con los padres es variada. Sabemos que existen escuelas para padres, existe algún tipo de elementos que tratan de influir en su forma de hacer el paternaje o la crianza, pero no puede en eso separarse de sus neurosis, de sus problemas, de las circunstancias que ellos mismos tienen, y donde ellos son a su vez efecto de toda esta serie de problemas. Entonces, al intervenir con los padres es generar dinámicas y dispositivos a veces inéditos, en donde sí es importante que, si es posible, los padres vayan al análisis, eso es muy bueno, y si no, generar espacios de responsabilidad, de responsabilizarlo de los problemas, que ellos puedan de alguna forma, a partir de los síntomas de sus hijos, visibilizar su responsabilidad y su participación en la constitución de los mismos. Así, recuerden, Sigmund Freud, en el caso Juanito, hablaba con el padre de Juanito para darle alguna serie de sugerencias de qué hacer con Juanito. Lacan advierte que toda esta serie de sugerencias y toda esta serie de cuestiones no tuvieron demasiado efecto, o por lo menos el efecto que tuvo no fue necesariamente bueno, en términos de que participó de una forma mucho más importante en que Juanito construyera su síntoma para poder, en este sentido fóbico, para poder resguardar su integridad psíquica, ¿no?, frente a esta demanda de la madre. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, estamos hablando de cómo hacer, en psicoanálisis de la infancia, de intervenir en diferentes aspectos de lo que es la infancia. Es decir, en el espacio clínico, el psicoanalista con el niño, trabajando a partir de juegos, a partir de dibujos, a partir de una serie de aquello que se pueda usar
para que el niño pueda representar esta serie de conflictivas, de problemáticas que tiene y que nos permite intervenir en ellas de esta manera en donde solamente jugando, solamente participando de estos juegos, digamos, en la clínica con psicosis se diría del lado del secretario, que tiene que ver simple y sencillamente con la parte de involucrarnos en los juegos que proponen los niños, ¿no? Desde dentro del juego. Y simultáneamente promover espacios, quizá con los padres, con los maestros, ir a la escuela, ver las modas en que están cada uno de los proyectos pedagógicos, ver de qué manera podemos insertar allí, en ese trabajo que está haciendo el maestro, algunos de los elementos que nosotros consideremos importantes para poder intervenir. Entonces, me parece incluso importante las cosas de ordenar el tipo de cómo va a jugar el niño en casa, cuáles son los juegos que tiene, cuáles son los tiempos, cómo se está administrando todo lo que puede ser el tiempo de juego, el tiempo de la escuela, los tiempos, la comida, la forma de interacción con los padres, porque es sorprendente cuando nos metemos en esto, cómo sucede, y muy frecuentemente, que los padres están totalmente sin entender lo que realmente les está pasando a sus hijos. Ahora con la pandemia no son pocas las madres que refieren el tema de decir, híjoles, el maestro tenía razón. O sea, el hijo les era desconocido, ¿no? Entonces, estas circunstancias, estos fenómenos, están favoreciendo para que los padres tengan una interacción quizá forzada, y también de los hijos con los padres. Estamos hablando de una acción muy compleja, porque también hay que construir espacios donde los niños puedan sentirse a salvo de tanta, pongámoslo así, promiscuidad en las series de relaciones, hacer espacios propios, pero sí con una situación donde no puedan hacer cualquier cosa. El niño no tiene la capacidad de elegir cuánto tiempo va a dedicar a un juego, cuánto tiempo a otro. Somos nosotros los que les tenemos que decir al niño, mira, una vez que termines de jugar el juego, ese juego lo tendrás que guardar para ir al siguiente juego. No puedes tener todos los juegos en el piso, sino tiene que ser uno por uno. Esa forma de ir generando delimitaciones, recuerden que en la clínica psicoanalítica con niños, los límites que limitan tienen un efecto iatrogénico, lastiman la integridad del niño. Necesitamos límites que delimiten, que ordenen, que generen las coordenadas de posibilidad de las cosas y de imposibilidad de otras cosas. Límites que están en este sentido, entonces, al delimitar, construyendo espacios en donde el niño tenga cierta soberanía en ellos, donde el niño pueda de alguna forma apropiarse y desplegarse en ellos de una forma creativa, ¿no? Pero todos esos espacios tenemos que coadyuvar, tenemos que generar las condiciones para que sean posibles. De otra manera, el niño, animado por su compulsión a la repetición, por su ansiedad, por toda una serie de situaciones, pues quizá esté compulsivamente, ansiosamente, y en algunos casos hasta maníacamente, relacionándose con sus juguetes y con el mundo. Entonces, psicoanálisis de la infancia, para redondear, es simple y sencillamente la idea de trabajar con el niño, pero también con toda la serie de elementos que constituyen el contexto y lo que puede de alguna forma ayudar en el trabajo clínico que hacemos con los niños. Muchas gracias.